Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, bien jóvenes. Entonces empezamos ya. Empezamos practicando vocabulario, como siempre. Empezamos practicando vocabulario, como siempre. Sinónimo o que entiende de la palabra, esta palabrita bien convencional, bien usual, medrar. Hola Rachel, ¿qué tal? Medrar. ¿Qué es medrar? ¿Qué entienden por aumentar? Incrementar, claro. Aumentar, incrementar. Acrecer. Bien, perfecto. Siguiente término. Sinónimo de la palabra. Recusar. Recusar, recusar. Recusar. ¿Sí? ¿Me escuchan? Rechazar. Claro, rechazar, objetar, recusar, rechazar, objetar, contradecir, confutar. Bien. Siguiente término. Sinónimo de la palabra. Meollo, meollo, meollo. Meollo. Problema, no, no particularmente. Quiero saber el meollo del asunto. El conflicto, meollo principal, esencial, el motivo, la razón principal, esencial, crucial. Quiero saber el meollo del asunto, el motivo, la razón, lo principal, lo crucial. Meollo. ¿Cuántos términos vamos? 3, 2 más para terminar el repaso de vocabulario. Sinónimo de la palabra. Minucioso. 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 Meticuloso, cuidadoso, detallista, claro. Sí, sí, sí está bien. Y último término, sinónimo de la palabra.
Sinónimo de la palabra escollo. Escollo, escollo. Escollo. Presentación, aquí está. Escollo. ¿Qué quiere decir escollo? Obstáculo, impedimento, estorbo. Exacto, deciré. Perfecto. Sí, sí. Ese es el sinónimo. Bien. Bien. Ya repasamos vocabulario, ya practicamos vocabulario. Ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza la diapositiva? Si se visualiza, perfecto. Bien. No renuncies solo porque las cosas se pusieron difíciles. Sigue intentando hasta alcanzar ese tan ansiado propósito, esa tan ansiada vacante. Así que no paramos hasta alcanzar nuestro propósito, que es alcanzar la vacante. Bien. Vocabulario de esta semana. Uy, esa palabra ya ustedes la conocen, creo que está de más mencionar. Polución. Esa palabra ya, profe, y este es mofa, burla, contaminación, polución, contaminación. Ignotas, ¿sabes qué? Estos temas yo no conozco. Para mí son temas ignotos, desconocidas, desconocidos. Ignoro, desconozco estos temas. Omnímodo, debemos tener una visión omnímoda. No podemos abordar solamente desde un aspecto, no podemos abordar solamente desde un criterio, sino debemos tener una visión omnímoda, integral, global, multifactorial, claro, multifactorial, global, integral. Bien, perfecto. Gesta. Las gestas del héroe son conocidas hasta después de cientos de años de haber logrado esas hazañas. Proezas, hazañas. Claro, bien Rachel, bien digo. Proeza, hazaña. Adocenado. Mira lo que adocenado no tiene modales. ¿Cómo se comporta de manera adocenada? Vulgar, burda, chabacana. Y terminamos con aporético. Este es un asunto aporético, no se puede ejecutar, no se puede realizar, es un asunto aporético. Inviable. Bien, deciré bien, Giordano. Inviable. Bien, Rachel. Ya está. Ya practicamos vocabulario. Ya tenemos el vocabulario de esta semana. Ahora sí, empezamos con el tema correspondiente al día de hoy. Textos expositivos y textos argumentativos. Los textos expositivos vienen como textos mixtos. Los textos expositivos vienen como textos mixtos. Un segundito, jóvenes, me disculpan. Bien. Ok, seguimos jóvenes. Textos expositivos. Sabemos que los textos expositivos se plantean como textos mixtos, en formato mixto. Los textos expositivos que plantean conceptos, nociones, ideas. Y aquí no se implica para nada las opiniones, en los puntos de vista, el pensamiento del autor, emociones, sentimientos, no. Toda información que se brinda en el texto expositivo es información objetiva. Características. Expone datos objetivos, utiliza un lenguaje denotativo directo, sin recursos literarios, sin figuras literarias. Normalmente se redacta en tercera persona. Se utilizan secuencias descriptivas, es decir, recursos descriptivos. Existen dos tipos de textos expositivos. Los divulgativos, que es para todo tipo de público, para cualquier público,
y los textos especializados, que son textos expositivos para un público en especial. Por ejemplo, los textos especializados sobre derecho, los textos especializados sobre medicina, los textos especializados sobre contabilidad, textos de un ámbito en especial que contienen conceptos, ideas que va a entender un especialista en la materia, va a comprender un profesional, un especialista o un estudiante de la materia. Estructura, introducción, desarrollo, conclusión. Por lo común, por lo general, introducción, desarrollo. A veces se plantean conclusiones. ¿Cómo puedo encontrar la conclusión cuando se utiliza un conector de síntesis, en conclusión, en resumen? Elementos, conceptos, descripciones, citas, también se pueden utilizar citas informativas y datos bibliográficos también. Aspectos a tener en cuenta. Los textos expositivos se presentan en formato mixto. Tener en cuenta los conectores de síntesis en síntesis, los conectores de conclusión en conclusión, conector ahí les mencioné, de síntesis, resumen, en resumen, en suma, en rigor, conector de conclusión, en, en conclusión. Tener en cuenta las citas informativas. La cita siempre corresponde a una tercera persona. La cita siempre corresponde a una tercera persona. Información bibliográfica, sí hay que revisar la información bibliográfica. No solamente me voy a quedar con la información del texto, también es necesario revisar la información bibliográfica. Ejemplo, a ver, jóvenes, aquí tienen un texto y por aquí tres preguntitas. ¿Cuántos minutos para leer el texto? ¿Cuántos minutos para leer el texto? 3 minutos. ¿Qué dice Rachel Giordano? Desiree. Es un texto expositivo. 3 minutos. Ok. 3 minutos. Terminan de leer el texto y pasamos a las preguntas.
Jóvenes, ¿está? Ok, ya estamos. Bien. Ujú. La inseguridad ciudadana es de lejos el principal problema que aqueja, que afecta a los ciudadanos. Sin duda, es el gran reto para el próximo gobierno. Inseguridad ciudadana. En una encuesta realizada por el INEI, jóvenes preguntó, según el texto, ¿es la única encuesta? Según el texto, ¿es la única encuesta? No, exacto, no. No es la única encuesta. El 47% de peruanos considera a la inseguridad ciudadana como el principal problema que aqueja al país, que afecta al país, muy por encima de la pobreza o el desempleo. Al respecto, cabe preguntarse si tiene razón, si tiene motivo, si tiene sustento, si tiene fundamento la percepción de inseguridad que se vive actualmente. Pues sí, sí tiene sustento. Un 88% de peruanos dice sentir que en los próximos 12 meses le va a suceder un hecho delictivo. Lamentablemente, esa sensación de inseguridad tiene sustento, ya que se estima que un 29,5% de peruanos ha sido víctima de un hecho delictivo. Un 88% de peruanos siente que va a sufrir un hecho delictivo en los próximos 12 meses. Y esto porque resulta que el 29,5% de peruanos ha sido víctima de un hecho delictivo. 29,5%, ya casi 30%. Ahora, según el texto, esas cifras según el texto, podemos asegurar que esas cifras se han mantenido, esas cifras están en reducción o al parecer esas cifras pueden ir en aumento. A ver, ayúdame. Según el texto, esas cifras se han reducido, esas cifras se han mantenido o como indica el contexto, como indica el texto, esas cifras van en aumento. En aumento. En aumento y más aún justamente cuando la gente, la persona, el peruano de pie, percibe que puede sufrir un hecho delictivo en los próximos 12 meses. Si hablamos específicamente de homicidios, tenemos un promedio nacional de 7 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una tasa a la que, por más sorprendente que parezca, Lima no llega. La capital está en 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. La situación se vuelve muy preocupante en ciudades del norte del país como Tumbes, donde hay 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, otra encuesta del Instituto de Integración, en la cual se entrevistó a 2.027 personas en octubre de 2015, revela, evidencia que, disculpen, que el 80%, gracias, que el 80% considera que los delitos se han incrementado en el último año. El 64% manifiesta que la seguridad de nuestro país no mejora por el mal desempeño de las autoridades. Y aquí tenemos un gráfico. ¿Cuánto porcentaje de peruanos se siente muy inseguro? 18% de peruanos encuestados, de los peruanos encuestados se siente muy inseguro. Ahora, de ese 18%, Lima tiene el mayor porcentaje de peruanos que se sienten muy inseguros, 24%. De ese 18% de peruanos que se sienten muy inseguros, en el centro del país está el 8%. 42% se siente inseguro. 42% de los peruanos encuestados se siente inseguro. De ese 42%, Lima tiene el 45% de peruanos que se sienten inseguros. Costa Sur, los peruanos que viven en Costa Sur, 30% de ellos se sienten inseguros. Y en el Oriente, 39% se sienten inseguros. Medianamente seguro. Igual en Lima, 23% de peruanos en Lima se sienten medianamente seguros. Luego norte, centro, costa sur. Seguro, en Lima 7% de los peruanos encuestados se sienten seguros. Sierra Sur, 16% se sienten seguros. Oriente, 17% se sienten seguros. Muy seguro, 1% de los peruanos encuestados se sienten seguros. ¿En qué escalón se considera usted? ¿Inseguro, muy inseguro? Yo creo que voy ahí entre inseguro y muy inseguro. Entre inseguro y muy inseguro.
Dependiendo del lugar, ¿no? Dependiendo del lugar. A ver, veamos las preguntas. Uy, genial, Estefano, pero igual ten cuidado, igual cuídate, igual, no te confíes. A veces uno no sabe qué puede pasar en una zona que de repente no conocemos. Bien. Claro, pero siempre cuidándose también, ¿no? Principalmente el texto hace referencia. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es el problema crucial según el texto? ¿Cuál es el problema crucial según el texto? Inseguridad, inseguridad. Avioncito, claro, el incremento de la percepción de inseguridad en el país. Sí. Y jóvenes, ¿por qué no puede ser alternativa C a la percepción de inseguridad ciudadana en la metrópoli? ¿Por qué no puede ser alternativa C? Está bien, la respuesta es avioncito, arbolito, perfecto. Pero ¿por qué no puede ser alternativa C? Que dice a la percepción. Exacto, dice metrópoli. Y no solamente es en la ciudad capital, es en todo. No solo en la ciudad capital, sino es en todo el país. Bien. Avioncito. Es incongruente, es incompatible sostener que la percepción de inseguridad en el Perú. Incongruente, incompatible sostener que la percepción, cómo perciben la inseguridad, dedito, incongruente, incompatible, depende estadísticamente de la zona encuestada. Eso sí es compatible, porque fíjense aquí que depende de la zona encuestada. Hay diferentes porcentajes dependiendo de la zona. En Lima, Costa Sur, Oriente, hay diferentes porcentajes. Casita, a ver qué dice Casita. Presenta un porcentaje unísono, igualitario en cada zona. Eso es cierto, eso es congruente o incongruente. Presenta un porcentaje unísono, un porcentaje igualitario en todas las zonas. Yo que recuerde, no presenta, porque mira, aquí por ejemplo, en los que se sienten muy inseguros, en Lima 24% se sienten muy inseguros, en el centro 8% se sienten muy inseguros. Los que se sienten inseguros, Lima 45%, Costa Sur 30%, no son porcentajes iguales, equivalentes, unísonos, son porcentajes diferentes, distintos. Entonces, alternativa C es congruente o incongruente, cuando veo que los porcentajes, dependiendo de la zona, son porcentajes distintos, son porcentajes diferentes. Insostenible, incongruente, incompatible. ¿Está bien? Casita. Casita. ¿Lo tenemos, jóvenes? Sí. Lo tenemos. Pasamos al siguiente numeral. Si el porcentaje real de delitos sufridos por los peruanos fuese del 10%, ¿recuerdas que la afirmación de que los peruanos se sienten inseguros tiene sustento porque el 29,5% de peruanos ha sido víctima de un hecho delictivo? Casi el 30% de peruanos ha sido víctima de un hecho delictivo. Entonces, hay asidero, hay fundamento, hay razón para indicar que los peruanos se sienten inseguros. ¿Por qué? Porque 29,5% de peruanos ha sufrido un hecho delictivo. Entonces, si el porcentaje de delitos fuese del 10%, ¿tú crees que habría motivo, habría sustento, habría asidero para indicar la percepción de inseguridad ciudadana, para indicar el incremento de la percepción de inseguridad ciudadana? Ya no, ¿no es cierto? ¿Cuándo hay asidero? Cuando ese porcentaje asciende a un porcentaje considerable, como el 29,5% de personas que han sufrido un hecho delictivo. Ese es el sustento, ese es el asidero para afirmar que existe una percepción de inseguridad ciudadana. Si es solo el 10%, la percepción de inseguridad ciudadana ya no tendría un fuerte asidero, un basamento fuerte, un sustento fuerte. Baby. Ese es un texto expositivo. Texto argumentativo, el texto argumentativo sí determina la perspectiva, la tesis del autor, sí determina la perspectiva, la valoración crítica, la tesis del autor. Y no solamente puede ser del autor, puede ser de repente de una cita, conforme a una cita. El texto argumentativo puede
tener la intención de persuadir, convencer, refutar, confutar, avalar, defender. Características. Todo texto argumentativo plantea una polémica. En todo texto argumentativo hay una polémica, una controversia. A partir de esa polémica se plantea una tesis, a favor o en contra. A partir de esa tesis hay argumentos que sustentan por qué el autor está a favor, por qué el autor está en contra. Entonces va en ese orden. Hay una polémica, hay una tesis a favor o en contra y los argumentos. ¿Por qué el autor está a favor? ¿Por qué el autor está en contra? Entre esos argumentos hay un argumento principal y argumentos secundarios. Hoy en día nosotros podemos encontrar en los exámenes de admisión los textos dialectales, los textos dialécticos, textos argumentativos, texto A, texto B. Antes, hasta el año 2018, 2019 creo, se trabajaba un solo texto argumentativo. Dentro de ese mismo texto argumentativo se podía encontrar tesis a favor o en contra. ¿Qué profecía? Sí. En un mismo texto, en un solo texto se podía encontrar tesis a favor y tesis en contra. Ya se fue diversificando este tipo de textos hasta trabajar los textos que hoy en día desarrollamos, los textos dialectales. Clasificación. Podemos encontrar entre los textos argumentativos de examen ensayos, podemos encontrar artículos de opinión, podemos encontrar discursos políticos, pero normalmente son ensayos o artículos de opinión. Estructura, presentación del tema polémico, se plantea el tema polémico. La tesis ya sea a favor o en contra. Los argumentos, ¿por qué está a favor? ¿Por qué está en contra? Conclusión. No todos los textos argumentativos plantean conclusiones. No todos los textos argumentativos plantean una conclusión. Aspectos a tener en cuenta. Los textos argumentativos se van a presentar normalmente en los textos dialécticos, texto A, texto B. La tesis puede estar en primera persona, es decir, si el autor está a favor o en contra, puede estar en primera persona, pero también puedo encontrar tesis en tercera persona, cuando se cita. ¿Cuándo encuentro tesis en tercera persona? Cuando se cita. Así que puedo encontrar tesis en primera persona como tesis en tercera persona cuando se cita. Tener en cuenta los conectores adversativos cuando dice, sin embargo, más, pero, no obstante. Tener en cuenta esos conectores adversativos, más, pero, no obstante, sin embargo. Los conectores de conclusión, en síntesis, en rigor, en suma, en conclusión. Tener en cuenta esos conectores. Citas de opinión, tener en cuenta las citas de opinión. Cuándo le corresponde al autor y cuándo es una cita. Cuándo es información del autor y cuándo es una cita. Por más simple que parezca, estos puntos, estos datitos son cruciales. Y puede ser que yo conozca cuáles son los puntos, pero si no sé aplicar o no sé reconocer, no me va a valer de mucho saber la teoría y saber los datos, los aspectos a tener en cuenta. Los datitos, los tips. El meollo, la sustancia, la esencia, es la práctica, 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 práctica. Jóvenes, hasta aquí, ¿vamos bien? Si hay dudas, me avisan. Si hay dudas, me avisan. Ok. Bien, entonces empezamos con el texto número 1. Uy, mira, qué bonito texto. Es un texto mixto. De este tipo de textos que te encantan, te emocionan, te apasionan los textos mixtos. Siendo 2:34 hasta las 2:42. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Jóvenes, está. Ya hay varias confirmaciones. Ya está. Ya está. Bien. Perfecto. Veamos el texto. Es un texto mixto. Ya conocemos este tipo de textos. Todos están familiarizados con el término huella de carbón, pero ¿lo están también con huella hídrica? El indicador ambiental que mide la cantidad de agua dulce utilizada en la producción de un bien de consumo o servicio. ¿Están familiarizados? En el caso de los alimentos, durante el acto cotidiano de adquirirlos y consumirlos, muchas veces no se toma conciencia, no se repara, no se conoce la huella hídrica o de agua que estos poseen, que estos productos poseen, que estos alimentos poseen, cuyo tamaño varía drásticamente según la cantidad y tipo de procesos necesarios para llevar ese alimento de la granja al plato. Para llevar esos alimentos de la granja al plato. Hay una pregunta por sentido contextual justamente de la palabra llevar, ¿verdad? ¿O me equivoco? Hay una pregunta sí hay una pregunta por sentido contextual. Y tipos de procesos necesarios para llevar ese alimento de la granja al plato. Llevar. ¿Qué quiere decir llevar ese alimento de la granja al plato? Es decir, que ese alimento, si dice de la granja, estamos hablando de productos, estamos hablando de productos agrícolas o de producto ganadero. De la granja al plato. ¿Hablamos de productos agrícolas o productos ganaderos? Claro, productos ganaderos. Entonces, de la granja, el producto de la granja, los animales, al plato. Por aquí me dicen trasladar, claro, sí, llevar, trasladar, ¿no? De la granja al plato. Pero no se confíen que la pregunta, por sentido contextual, no me está pidiendo un sinónimo contextual. No me están solicitando un sinónimo contextual, ¿o sí? A ver, revisen bien la pregunta. ¿Me solicita un sinónimo contextual como tal? ¿Una palabra que reemplace el término llevar? No. Ok, el término llevar sí alude a trasladar, pero ese es sinónimo contextual. Y la pregunta no se refiere a sinónimo contextual. Bien, bien. Sigamos. En general, el consumo de alimentos cárnicos, trae consigo un uso mayor de agua. El consumo de alimentos cárnicos trae consigo un uso mucho mayor de agua que el de los vegetales. Caray, entonces, criar ganados, criar productos ganaderos, implica un mayor consumo de agua que productos vegetales. Por ejemplo, la producción de 1 kilogramo de carne vacuna o de res implica de media la utilización de 15.400 litros, según datos de estudio. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2020, según ese estudio. De la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Una investigación de la FAO. Este es el tipo de alimento cárnico menos sostenible en términos de uso de esta sustancia líquida. ¿Por qué? Porque es el menos sostenible, porque utiliza una poca cantidad de agua, porque consume una poca cantidad de agua. No,
Claro, es una cantidad, mucha cantidad. Exacto. Mucha cantidad. Bien. Este es el tipo de alimento cárnico menos sostenible en términos de uso de esta sustancia líquida, al que le sigue con mucha distancia la carne de oveja y cabra, con unos 8.800 litros por 8.800 litros por kilogramo. En el otro extremo de la clasificación de productos alimentarios, según su consumo de agua, se encuentran las frutas y hortalizas, para cuya elaboración son necesarios 960 y 320 litros de agua, respectivamente por cada 1.000 gramos. ¿Qué dice el gráfico? Claro, es una cantidad exagerada, ¿no? Mucha, demasiada cantidad que se utiliza en la producción de ganados. Huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? Es el indicador medioambiental que define el volumen, la cantidad de agua dulce total usada para producir bienes y servicios. Hay clasificación agua azul. Es la agua incorporada al producto procedente de fuentes naturales, ríos, manantiales o acuíferos. Agua incorporada al producto ya sea agrícola o ganadero. Producto agrícola, producto ganadero. Agua verde es el agua de lluvia, nieve o de hielo que se incorpora al producto, presentes en productos agrícolas. Agua gris, agua contaminada. Los procesos y que es necesaria depurar, limpiar, para que sea asimilada por la naturaleza. Hay tres tipos entonces, agua azul, agua verde y agua gris. En agua azul y agua verde son dos tipos que se incorporan en productos. En el caso de agua verde se incorpora al producto agrícola, pero el agua gris no, es necesaria limpiar. Se necesita limpiar el agua gris. ¿Cómo se contribuye, cómo se distribuye el consumo de agua dulce a nivel de producción? Resulta que el 70% del agua es consumido, el 70% del agua es consumido por el sistema agrícola y ganadero. Por los productos, la producción, valga la redundancia, de productos agrícolas y productos ganaderos. Ah, caray. En otras palabras, la producción agrícola y la producción ganadera consume el 70% de agua, consume el 70% de agua dulce. El trabajo industrial, el trabajo manufacturero, el trabajo febril de fábrica consume 20%. En el hogar se consume 10% del agua dulce. Jóvenes, pregunto, ¿qué actividad gasta más? ¿Qué actividad usa mayor cantidad de agua? ¿Tiene un mayor nivel de uso de agua? ¿En el hogar? ¿La manufactura, las fábricas o la agropecuaria y agrícola, agropecuaria y gana? Solamente la agrícola y la ganadera, ¿no? Agrícola y ganadera. Ok. Marque el enunciado. Marque el enunciado que presenta de forma clara la idea principal de la lectura. Si me piden idea principal de la lectura, ¿esto implica solamente texto continuo? ¿Esto implica solamente texto discontinuo o ambos formatos? A ver, ayúdame. ¿Solamente implica texto continuo, solamente implica texto discontinuo o ambos formatos? Ambos formatos. De hecho, son ambos formatos, no solo un formato. Por aquí me indican avioncito, ya. Y también me indican dedito. Ok, si tienen otra alternativa, avisen.
Manden sus alternativas. B, B, D, uy, A, B, D, D, vamos a ver. No tienen otra alternativa. No hay otra alternativa. Ok. Entonces, si no hay otra alternativa, vamos a revisar esas alternativas y la alternativa correcta. Así no tienen otra alternativa, vamos a revisar las alternativas que ustedes me están indicando y la alternativa correcta. A ver, me indican alternativa A. Vamos a ver qué dice alternativa A. Recuerda que la pregunta es la idea principal de la lectura. La ingesta de carne de res o de cualquier otro tipo de animal de consumo humano deja peligrosamente una mayor huella hídrica. Pero espérate un momento. Si aquí dice la ingesta de carne de res o de cualquier otro tipo de animal de consumo deja peligrosamente una mayor huella hídrica. Yo pregunto, jóvenes, en ambos formatos se resalta, se pone en relevancia, se pone en importancia que el consumo de animales, el consumo de carne de res o de otro tipo de animal, deja peligrosamente una mayor huella hídrica. En ambos formatos se resalta. A ver, veamos, en el gráfico. En el gráfico se resalta, esa es la información más resaltante, esa es la información más evidente, esa es la información más resaltante, la información más evidente, que el consumo de carne de res como de otros animales, ¿sí? Yo veo que aquí lo más evidente, lo más resaltante, lo más preponderante, huella hídrica, mayor tamaño. Y luego me explica qué se refiere, qué es y qué se entiende por huella hídrica. Ahora, por otra parte, si bien es cierto, esta alternativa se menciona, se indica, yo puedo indicar que es la idea principal tanto del texto gráfico como del texto lineal. Yo puedo indicar que es tanto del texto gráfico como del texto lineal. A ver, revisen, y si tienen algún motivo, alguna razón, con toda confianza me dices, profe, yo creo que sí, por este motivo, por esta razón, o este es mi argumento, con toda confianza. Veamos el texto continuo, y en el texto continuo también se resalta lo de huella hídrica, y me explica, ¿no? Que el mayor consumo es en alimentos cárnicos, luego están vegetales. Y luego me explica, el punto crucial en ambos formatos, el punto preponderante principal en ambos formatos es lo de huella hídrica. El tema es huella hídrica. Por tanto, si tú me dices avioncito, estás considerando una idea que corresponde al texto, sí. ¿Que tiene relación con el texto? Sí. Pero puedo considerarla como idea principal, como la idea que más resalta, como la idea que más destaca en el texto, o es más bien una idea secundaria. Si tienes alguna refutación, con toda confianza avisa. Puedo considerarla como la idea más resaltante, como la idea más resaltante, preponderante, principal. No, es una idea secundaria. Es una idea secundaria. No confundan una idea secundaria o una idea que se menciona en ambos formatos con la idea principal de la lectura, con la idea principal de la lectura. Esta es una idea secundaria. A ver, por aquí me indicabas, alternativa B. La huella hídrica supone la identificación del tipo de agua común que sirve para las distintas actividades del... La huella hídrica supone la identificación del tipo de agua. Identificación del tipo de agua. Aquí está, en el gráfico. Pero dime, en el texto continuo,
se resalta esa información, la clasificación del tipo de agua. En el gráfico, ok, aquí tengo clasificación, ¿no? Agua azul, agua verde, agua gris, ok, bien. Pero en el texto continuo hay esa clasificación, se resalta esa idea de clasificación según el tipo de agua, no. Ustedes están optando por ideas secundarias. La huella hídrica supone la identificación del tipo de agua. No, eso, a ver, se menciona en el texto gráfico, sí, se indica en el texto gráfico, sí, pero no es el punto principal, la idea medular de la lectura en general. Esta es una idea secundaria. Solamente se menciona en la parte gráfica. A ver, me indicabas alternativa D. Si tienen otra alternativa, si ya revisaron bien otra alternativa y tienen otra alternativa, otra respuesta, manda, manda. A ver, alternativa D. Las actividades agrícolas y ganaderas son las que más consumo de agua requieren y por lo tanto poseen una mayor huella hídrica. Las actividades agrícolas y ganaderas son las que más consumo requieren y por lo tanto poseen una mayor huella hídrica. Asumo que me dices por esta parte, ¿no? Agrícola y ganadera. En suma, estas dos actividades suman un 70% de consumo de agua dulce. Un 70% de consumo de agua dulce. Sin embargo, jóvenes, conjuntamente estas dos actividades implican un 70% de consumo de agua dulce. Yo puedo indicar que ambas tienen el mismo nivel, que ambas están en el mismo nivel de consumo de agua, cuando en el texto lineal me informan que la que más consume agua es el producto ganadero, el alimento cárnico. ¿Y el que menos consume es el alimento cárnico o es el alimento vegetal, el producto vegetal? En el texto lineal. El que menos consume es el producto vegetal. El que menos consume es el producto vegetal. Si bien es cierto, en general, ambas actividades consumen un 70%, pero sabemos según el texto lineal que de esas ambas actividades, de esas dos actividades, la que consume más, la que tiene mayor huella hídrica, corresponde a los productos ganaderos, a los productos cárnicos, a la alimentación, al alimento cárnico, mientras que los productos vegetales consumen en menor cantidad, consumen menos, a diferencia del producto cárnico. Por lo tanto, si yo digo las actividades agrícolas y ganaderas son las que más consumo, solamente estoy considerando esta información. Y estoy considerando parcialmente esta información, porque según el texto lineal, yo sé que los productos agrícolas, los productos vegetales consumen menos que los productos cárnicos, que los alimentos cárnicos. Tampoco. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Me dejo entender qué alternativa falta revisar? Si me dejo entender, avísame. Si tienes alguna objeción, si tienes alguna refutación, con toda confianza avisa. No, profe, a mí me parece que la respuesta es por esta la alternativa, por esta razón, por esta otra razón. E. A ver, tienen alternativa E, alternativa E, E. La huella hídrica es un indicador. Dime, ¿el tema es huella hídrica? Sí. El tema es huella hídrica. Es un indicador que mide la cantidad de agua que se utiliza en la producción de un bien de consumo o de servicio. Un bien de consumo, ya sea consumo de producto vegetal, de consumo de producto animal, o servicio en el hogar. Huella hídrica es el tema. Tú sabes que la idea principal siempre va a contener el tema, huella hídrica. Siempre va a contener el tema. La huella hídrica es un indicador que mide la cantidad de agua. ¿Esa es la idea que se resalta en el gráfico? Sí. La idea que se resalta en el gráfico y viene en la explicación, ¿no? Hay tipos de agua a partir de huella hídrica y la huella hídrica dependiendo el consumo de agua dulce, dependiendo del sector.
Texto lineal, también aquí explica huella hídrica y todo lo que resulta en detalle depende del concepto de huella hídrica. Todo lo que resulta en explicación depende del concepto huella hídrica. Jóvenes, si no se hubiese planteado el concepto huella hídrica, toda esa explicación no tendría sustento, no tendría basamento. Esa es la idea crucial, la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? Y a partir de esa idea, la explicación, el desarrollo que se determina según ese punto específico, ese punto explicado, conocido como huella hídrica. La huella hídrica es un indicador que mide la cantidad de agua que se utiliza en la producción de bien de consumo, ya sea animal o vegetal o de servicio. Se resalta en el texto lineal, en el texto gráfico, en la lectura en general. Elefante. Excelente, excelente. Siempre revisen bien. Toda idea principal va a contener el tema. Por ejemplo, aquí en la alternativa A sí contiene el tema, pero es muy particular, es una idea secundaria. La alternativa B dice, sí contiene el tema, pero es una idea secundaria porque solamente en el texto gráfico se indica los tipos de agua. La alternativa D dice, las actividades agrícolas y ganaderas son las que más consumo se requieren, solo se indica en el texto gráfico. Pero recordemos que en el texto lineal me indica que las actividades agrícolas, los productos vegetales, consumen menos, no más, sino consumen, en conjunto sí es más, pero en sí las agrícolas consumen menos. Entonces lo apropiado en la alternativa E debería ser, las actividades ganaderas son las que más consumen, en menor cantidad las actividades agrícolas y por lo tanto poseen una mayor huella y por lo tanto poseen una huella hídrica. Mm, mm, mm. Deciré, pero si tiene pertinencia, si tiene viabilidad. Claro que es normal dudar de una alternativa que de repente es obvia o evidente. Dudar, está bien dudar de una alternativa obvia, de una alternativa evidente. Para eso hay que revisar. Y si las demás no funcionan, si las demás no concuerdan, pues opto por esa alternativa que de repente he considerado obvia y es pertinente al texto. Siempre es bueno revisar, deciré. Y como tú dices, profe, no la considero porque me parecía muy obvia. Por eso mismo, si te parece obvia, revisamos bien, evaluamos bien. Y si las demás no coinciden, esa es la respuesta. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Sí? Me avisan. Ok, a ver. Numeral 2. Aquí hay que revisar bien la pregunta. Dice, además de cultivo. Esta parte es clave. Esta parte es clave, 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 clave. Además de cultivo, el término llevar. Profe, un ratito, ¿qué tiene que ver el término cultivo en la palabra llevar? ¿Qué tiene que ver el término, el concepto cultivo en la palabra llevar? Analicemos. De la granja al plato, de la granja al plato. Si hablamos de la granja, hablamos de productos ganaderos. ¿Qué dices, Stephanie? Lucero, Sonia. Si hablamos de la granja al plato, de la granja, hablamos de productos ganaderos, productos cárnicos o no. A ver, ayúdame. Si hablamos de la granja, sí, ¿no? Productos ganaderos, productos cárnicos. Ahora, mm, para en la granja, para alimentar a esos animales, para alimentar a ese ganado, ¿se cultiva o no se cultiva la tierra? Por ejemplo, una persona o una familia campesina normalmente va, claro, normalmente va a cultivar para obtener alimentación para su ganado, va a cultivar la tierra para obtener alimentos que sustenten a su ganado. Ahora, a mí lo que me están solicitando es, así como el término cultivo se relaciona con la palabra llevar, ¿qué otro término en ese contexto de cultivo también se relaciona con la palabra llevar? Entonces, si los campesinos cultivan sus tierras para obtener alimentos que sustenten a su ganado,
esa alimentación para llegar hasta un buen ganado y luego al plato, hay un proceso. Y ese proceso, ¿cómo se le denomina? Yo soy el campesino. Cultivo mi tierra para obtener alimentos y sustentar a mi ganado. Y de ese ganado, cuando ya está listo, hay todo un proceso, ¿verdad? Ok, bien. Como estoy alimentando a mi ganado, hay todo un proceso para tener ya un buen ganado y llevar al plato y trasladar al plato. Ese proceso, ¿cómo se le denomina? A ese proceso. Alimento a mi ganado. A ese proceso, ¿cómo se denomina? Ahí tienen las alternativas, revisen, ahí tienen las alternativas. A ese proceso, ¿cómo se le denomina? Estoy alimentando a mi ganado, estoy alimentando a mis animales para que sea un buen ganado y llevar al plato. A ese proceso de alimentación, ¿cómo se le denomina? Crianza, exacto, crianza. Entonces, dentro del concepto cultivo, dentro de la idea de cultivo, cultivar la tierra para poder sustentar, para poder alimentar a mi ganado, y a través de esa alimentación a mi ganado, ese proceso se le conoce como crianza, se puede ya vender para el consumo humano, se puede vender ya para que esté en el plato. Teniendo esa línea, manteniendo esa línea de cultivo, el término llevar implica crianza. A mí no me están pidiendo sinónimo contextual. A mí no me están pidiendo qué palabra reemplaza el término llevar. Si me, si me hubiesen solicitado sinónimo contextual, si me hubiesen solicitado qué idea reemplaza la palabra llevar, si hubiese optado por la palabra trasladar, traslación, que no está mal. Pero pregunto, jóvenes, ¿el numeral 2 es una pregunta de sinonimia contextual? ¿El numeral 2 es una pregunta de sinónimo? No. En el numeral 2 me están solicitando, así como se considera la palabra cultivo, ¿qué otra palabra, qué otro concepto se puede considerar dentro del término llevar? Crianza. Se cultiva la tierra para alimentar al ganado. Y esa alimentación del ganado, a ese proceso de alimentación del ganado, se le denomina crianza. Por lo tanto, otro concepto dentro de la palabra llevar que esté dentro del sentido de cultivo es crianza. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Ahí hay un juego con la pregunta. Siempre revisa bien la pregunta. ¿Me están solicitando sinónimo contextual? ¿De verdad me están solicitando sinónimo contextual? ¿O qué me están solicitando? Siempre revisa. Profe, ¿qué significan las demás palabras? Inserción es insertar, incluir. Urbanidad, ciudad. Polución, contaminación. Urbanidad, ciudad. Polución, contaminación. Inserción, insertar, incluir. Bien. Siguiente. De la información vertida, tratada en el gráfico, de la información vertida, tratada en el gráfico, se desprende que la alimentación del ser humano. ¿Qué quiere decir se desprende? Que coincide, que se relaciona o que no se relaciona con el texto. ¿Qué quiere decir desprende? Que se relaciona, se vincula con el texto. Se relaciona, se vincula con el texto. Y recordemos, si me piden desprende, la idea con mayor relevancia en una pregunta por desprendimiento, ¿es la idea literal o la inferencia? La idea que tiene mayor valor cada vez que me piden se desprende de. ¿Es una idea literal o una inferencia? Una inferencia, una inferencia. Claro. Si me piden se desprende del texto, se desprende del texto. Ya. Inferencia, inferencia. Ahora, si no encuentro una inferencia, claro que puede ser una idea literal, pero la idea que tiene mayor valor es una inferencia. Si no encuentro una inferencia, una idea literal.
Me estaban indicando casita, ¿ya? ¿Sí? Casita, ¿tienen otra alternativa? Si tienen otra alternativa, avisen. Rachel, Desiree, Melba, Antonella, casita. Antonella también dice casita. Gasita, gasita. Rachel también. Sonia. Víctor, ¿cuál es tu respuesta, Víctor? Melba también indica casita. A ver, vamos a revisar casita, ¿ya? Vamos a revisar casita. De la información vertida en el gráfico se desprende que la alimentación del ser humano, del gráfico, dime, ¿voy a trabajar con el texto continuo? ¿Voy a trabajar con el texto lineal? No, solo con el texto gráfico, exacto. Solo con el texto gráfico. Bien. Entonces, la alimentación del ser humano. Aquí. A ver, alimentación del ser humano. ¿Hogar, industrias o agrícola ganadera? A ver, ¿a qué bloque, a qué sector corresponde alimentación del ser humano? ¿Hogar, industria o agrícola y ganadera? Agrícola y ganadera. Agrícola y ganadera, exacto. Alimentación del ser humano implica hogar, perdón, indica no hogar, no industria, sino agrícola y ganadera. Porque el hombre se alimenta de productos agrícolas, productos vegetales. El hombre se alimenta de productos ganaderos, alimentos cárnicos. Y jóvenes, los productos agrícolas y productos ganaderos implican un consumo de agua dulce en menor proporción o en mayor proporción, en menor cantidad o en mayor cantidad. A ver, ayúdame. Mayor proporción, mayor cantidad, mayor porcentaje. Hay un 70%. Hay un 70%. Ok. En cambio, industria. Industria o trabajo industrial o trabajo fabril. Trabajo industrial o trabajo fabril. Trabajo industrial o trabajo manufacturero. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Son relativos o no son relativos? Claro, sí, son relativos. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo, profe, son relativos. Ahí está. Fabril, manufacturero. Jóvenes, entonces, la producción agrícola y ganadera, que contribuyen a la alimentación del ser humano, implica un porcentaje, una cantidad mayor de uso de agua dulce que la industria, la manufactura, el trabajo fabril, menor o mayor. ¿Qué dices, Diego, Sonia, Melba? Los productos agrícolas, productos ganaderos, implican un menor o mayor uso de agua dulce con relación a la manufactura, a la industria. Mayor, exacto, mayor. Por lo tanto, de la información tratada en el gráfico, de la información tratada en el texto, tratada en el texto discontinuo, en el gráfico, se desprende que la alimentación del ser humano, pregunto jóvenes, ¿alimentación del ser humano se relaciona con servicios, manufactura o agrícola y ganadera? A ver, recordemos, alimentación del ser humano se relaciona con hogar, manufactura o agrícola y ganadera. Agrícola ganadera, exacto, agrícola ganadera. Bien. Supone una mayor inversión acuífera, ¿sí? Ayúdame, ¿es 70% o no es 70%? ¿Es 70% ese consumo de agua o no es 70%? Es 70%. Supone una mayor inversión acuífera, 70%, que la producción de bienes manufacturados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hogar o industria? Bienes manufacturados. ¿Qué quiere decir bienes manufacturados? ¿Hogar o industria? Industria. ¿Eso es cierto, jóvenes?
los productos agrícolas y ganaderos que corresponden al consumo humano implican un mayor consumo de agua a diferencia que los productos manufactureros? Sí, porque la producción agrícola y ganadera implica un 70% de uso de agua dulce y la producción manufacturera, la producción industrial, implica un uso de 20%. Entonces, esta sí es correcta, sí está bien, se interpreta, se infiere, se desprende. Bien, bien. A ver, por aquí me quedaban, profe. Yo marqué bebé. Se relaciona directamente con la actividad industrial y el agua utilizada en el hogar. Se relaciona, jóvenes, por la imagen yo puedo indicar que la alimentación del ser humano agrícola, esto es, implica productos agrícolas y ganaderos, se relacionan directa, dice, directamente a la actividad industrial y al hogar. El gráfico me evidencia esa información, que hay una relación directa, una relación, no, son sectores, pero no hay una relación directa. Y el gráfico no me evidencia ello, no me indica ello, no hay premisa, ¿no? Ese es el detalle. ¿Estamos jóvenes? Pasamos al siguiente numeral. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Ok. Sigamos. Numeral 4. Numeral 4. Con respecto de la información del gráfico sobre la huella hídrica. No, dice, no. Se condice sostener que el agua solo está destinada al consumo humano finalmente, ya que, ¿qué me están solicitando, jóvenes? ¿Una idea que no se condice o el porqué de esa idea incompatible que no se condice que está mencionada en la pregunta? A ver, ayúdame. ¿Qué me están solicitando? Una idea que no se condice, una idea incompatible, una idea o el por qué. El por qué de esa idea planteada en la pregunta no se condice. ¿Qué dice? Ok, deciré. ¿Qué dices, Stephanie? Giordano, Melba, Sonia. Sonia también dice el por qué. Claro. O sea, lo que me están solicitando es el por qué. Ya que, ¿por qué? Puesto que me están solicitando por qué no se condice decir, porque es incompatible decir que el agua solo está destinada al consumo humano, finalmente. Bien. Claro, una razón por la cual esa idea no coincide con el texto. Una razón por la cual esta idea que se menciona aquí, esta idea no se relaciona con el texto. No es verdadera el texto. No es verdadera el texto. ¿Y por qué no es verdadera el texto? Recordemos aquí. Recordemos en el gráfico, ¿dónde está? Aquí. Con respecto a la información del gráfico. Con respecto a la información del gráfico. ¿Trabajamos con el texto continuo o con el texto discontinuo? Ayúdame. ¿Trabajamos con el texto continuo o discontinuo? Ayúdame. ¿Con qué trabajamos? Con el texto discontinuo. Exacto, deciré. Bien, Mela. Con el texto gráfico. Jóvenes, aquí yo veo en el gráfico que agua azul se incorpora al producto procedente de fuentes naturales. Se incorpora al producto procedente de fuentes naturales. Bueno, sí, hay relación con el consumo humano. Agua verde se incorpora al productos agrícolas. También hay relación con el consumo humano. Agua contaminada en los procesos y que es necesaria depurar para que sea asimilada por la naturaleza. ¿Asimilada por el ser humano o asimilada por la naturaleza? A ver, ayúdame. ¿Asimilada por el ser humano? ¿Asimilada, acoplada al ser humano o asimilada por la naturaleza? Agua gris, agua gris. Asimilada por la naturaleza. Asimilada por la naturaleza. Por tanto, es correcto decir
No se condice, no se condice. Es incorrecto decir que el agua solo, únicamente está destinada al consumo humano. Es cierto, solo únicamente está destinada al consumo humano. Pero si yo veo que aquí, con respecto al agua gris es asimilada por la naturaleza. Claro, no es solo para el consumo humano, exacto. No es solo destinado al consumo humano. No es solo destinada al consumo humano, sino que resulta que en el caso de agua gris es asimilada no por el ser humano, sino por la naturaleza. Entonces, por tanto, esa es la razón. ¿Por qué no se condice decir que el agua solo está destinada al consumo humano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe, profe, el agua gris. Y el agua gris no es asimilada por el ser humano, sino por la naturaleza. ¿Cuál es su respuesta? Por ahí vi la clave correcta. Por ahí vi la clave correcta. ¿Cuál es su respuesta? Ahí está, esa es la razón, ¿no? Profe, no, porque el agua gris no es asimilada por el ser humano, sino que es asimilada por la naturaleza. Exacto. Arbolito. El agua gris es depurada para que sea asimilada por la naturaleza. Por eso no se condice decir que el agua solo está destinada al consumo humano. No, 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 porque existe también el agua gris, que no es asimilada por el humano. No está destinada al humano, sino que es asimilada por la naturaleza. Ese es el porqué. Ese es el porqué. Así que siempre revisamos bien. Aquí nos damos cuenta que no me están solicitando otra idea incompatible u otra idea que no se condice, sino el por qué esa idea no es pertinente, no se condice, es incompatible. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? Si hay dudas, me avisan. Si hay dudas, me avisan. Si estamos bien, check. Si estamos bien, check. Profe, ya entendí, profe, todo ok. Pasemos a la siguiente pregunta. Si hay dudas, avise. Si hay dudas, pregunten. Uy, solo tengo dos confirmaciones y los demás compañeros no se entendió. Si no se entendió, avísame. Si no se entendió, ok. Siguiente numeral. Si toda la vegetación del planeta desapareciera de forma intempestiva, toda la vegetación, ¿la vegetación sirve o no sirve para nuestra alimentación? La vegetación, según el texto, sirve los productos agrícolas, los productos vegetales, sirven para nuestra alimentación. Sirven para nuestra alimentación. Y si la vegetación desaparece de forma intempestiva, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, uy, 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 ¿bastaría solo con alimentarnos con carne? ¿O nos faltarían los vegetales? ¿Nos faltarían los productos agrícolas? Claro, baby, faltaría, ¿no? Faltaría. Porque nos alimentamos tanto de productos agrícolas como productos ganaderos. Por tanto, si se desaparece de forma intempestiva de la noche a la mañana repentinamente los productos vegetales, las plantaciones vegetales, la vegetación, entonces nos faltaría alimentarnos de vegetales, de productos vegetales. La alimentación y la supervivencia humana podría encontrarse en peligro. Profe, ¿y por qué la supervivencia humana? Porque recuerda que, según el texto, el humano consume estos dos, productos agrícolas y productos ganaderos. Depende de estos dos. Si le falta uno de estos dos, podría poner en peligro la supervivencia humana, porque necesitaría. También, claro, Sonia, esa es otra relación. Genial, Sonia. Ese es otro vínculo. El ganado ya no tendría con qué sustentarse. El ganado ya no tendría con qué mantenerse. Sigue toda una línea, ¿no? Una línea de consecuencias. Bien, Sonia, genial. Jóvenes, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Dudas. Si hay dudas, avisen. Si estamos bien, check. Si estamos bien, check. Ya. A ver. Jóvenes, tenemos el texto 2, que es un texto pesadito, y tenemos el texto 3. Me dicen ustedes, el texto 3 es un texto mixto. Me dicen ustedes, texto 2 o texto 3. 2, ya, 2, no. Ok, esperemos que nos pueda alcanzar el tiempo, porque es un poquito pesadito. Ya, texto 2. Vamos con el texto 2. 5 con
5 no, 3,29 hasta las 3,37.
Jóvenes, ¿está? Auchis, auchis, auchis. A ver, cuatro, cinco ya. Cinco confirmaciones. A ver, empezamos. ¿Qué dice el texto? En cualquier ciudad hay dos tendencias políticas, una de las cuales proviene del deseo del pueblo de no ser dominado ni oprimido por los grandes, y la otra del interés de los grandes por dominar al pueblo. Del choque de ambas inclinaciones, pueblo contra los grandes, dimana una de estas tres consecuencias, una de las tres. Establecimiento del principado o el de la república o la licencia y anarquía. Y jóvenes, el texto decanta, desarrolla las tres consecuencias o una. A ver, ayúdame. El texto desarrolla, explica una, que es una de ellas, no las tres, una de ellas. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa consecuencia que se detalla en el texto? ¿La anarquía, la república o el principado? A ver, ayúdame. El principado. Exacto, Jordano, exacto, Lucero. El principado. Bien. En cuanto al principado, su establecimiento es promovido o por el pueblo o por los grandes. Promueve el príncipe, ya sea el pueblo, o promueve a príncipe, ya sean los grandes, según que el uno u otro de estos dos partidos tienen ocasión para ello. Si el pueblo tiene ocasión de promover un príncipe, lo va a hacer. Si los grandes tienen la ocasión de promover un príncipe, de poner a un príncipe, lo van a hacer. Cuando los magnates, ¿quiénes son los magnates? ¿El pueblo o los grandes? Ayúdame. ¿Quiénes son los magnates? ¿El pueblo o los grandes? Los grandes. Cuando los magnates ven que ellos no pueden resistir al pueblo, no pueden someter al pueblo, comienzan formando una gran reputación a uno de ellos y dirigiendo todas las miradas hacia él, al hacerlo príncipe, al hacerlo después príncipe, a fin de poder dar a la sombra de su soberanía, a la sombra de su gobierno, del príncipe, rienda suelta a sus inclinaciones. A ver, ayúdame, a- ayúdame. Según el texto, cuando los magnates, los acaudalados, los grandes, tienen ocasión de promover a un príncipe, de poner a un príncipe, lo van a hacer. Cuando los grandes no pueden someter, subyugar al pueblo, van a promover a un príncipe que supuestamente gobierna para todos. Pero el príncipe promovido por los grandes, el príncipe promovido por los acaudalados, los magnates, ¿va a responder o no va a responder a los intereses de los magnates? ¿Va a responder o no va a responder a los propósitos de los magnates si fueron ellos quienes lo pusieron ahí, si fueron ellos quienes lo promovieron en ese puesto? Claro, claro. Y eso, y eso creo que hasta ahora, bueno, hasta ahora se ve, ¿no? Empresas que promueven, empresas que apoyan, empresas que financian. Ahora con la nueva ley supuesta, con una nueva ley que ya se hace de unos años se promulgó, supuestamente no, pero empresas que financian, que apoyan a candidatos. Y cuando ese candidato gana la alcaldía, la presidencia, al final de cuentas tiene que responder a los propósitos y a las necesidades, a los objetivos que tienen esas grandes empresas que le han financiado la campaña. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? Igual en este caso, ¿no? Si el príncipe ha sido promovido, ha sido apoyado, ha sido financiado por los grandes,
Al final de cuentas, ese príncipe, promovido por los grandes, financiado por los grandes, va a tener que responder a los intereses, a los propósitos de esos grandes quienes lo apoyaron, lo financiaron, lo promovieron para que esté ahí en ese puesto. Que ahora, ¿no? Con la nueva ley, ¿no? Ahora, con la nueva ley. Las sombras. El pueblo procede del mismo modo, también puede promover a su príncipe con respecto a uno solo. Cuando ve que no puede resistir a los grandes, cuando ve que no puede rebelarse contra los grandes, promueve a un príncipe, promueve a un príncipe, a fin de que ese príncipe les proteja, a fin de que le proteja su autoridad, a fin de que ese príncipe les proteja. Entonces, a ver, ayúdame. ¿El pueblo puede promover o no puede promover a un príncipe? ¿El pueblo puede elegir o no puede elegir? Sí, sí puede. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de que le cumplan sus objetivos, que le cumplan sus intereses, o con el propósito de que este príncipe les proteja de los grandes? A ver, según el texto, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito que les proteja? No sé, claro, por protección, que les proteja frente a los grandes, que impida la dominación de los grandes, que les proteja frente a los grandes. El príncipe que consigue la soberanía con el auxilio de los grandes, con la ayuda de los grandes, con el apoyo de los grandes, se mantiene con más dificultad que la consigue con el del pueblo. El príncipe, ya sea promovido por los grandes o por el pueblo, igual tiene dificultades. Más dificultad tiene cuando el príncipe es promovido por los grandes. Más dificultad tiene. Tiene dificultad si el príncipe es promovido por el pueblo, pero más dificultad tiene cuando el príncipe es promovido por los grandes. Se haya cercado de muchas gentes que tienen por iguales con él, y no puede mandarles ni manejarles a su discreción. Oye, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Exacto, Diego. O sea, corre ese riesgo, ¿por qué? Porque resulta que los grandes tienen igual o más poder que él, más poder que el príncipe. Por eso es que para el autor del texto, el príncipe corre mayor dificultad, mayor peligro, mayor riesgo cuando es promovido por los grandes, porque los grandes lo pueden remover, destituir, ya que tienen igual o más poder que él, que el príncipe. Mm, Aquí dice, en el texto, ¿dónde está? Aquí. Tal. Se haya acercado a mucha gente que se tienen por igual con él y no puede mandarles a estos magnates, no puede manejarlos a estos magnates, a su discreción, a a su poder. No puede manejarlos, no puede mandarlos a su ejercicio de poder. Su ejercicio de poder, el ejercicio de poder, la discreción, el ejercicio de poder que tiene el príncipe, ¿está por encima del poder de los magnates? ¿O es que los magnates tienen igual o más poder que él? A ver, ayúdame. Según el texto, la discreción, el ejercicio de poder del príncipe promovido por los grandes, del príncipe promovido por los grandes, tiene un ejercicio de poder mayor que los grandes que lo promovieron, mayor que los grandes, que los magnates que lo financiaron. Los magnates tienen igual o más poder que él, ¿no es cierto? Pueden tener igual poder o más poder que él. Bien. Pero el que llega a la soberanía con el favor popular se halla solo en su exaltación. Recordemos que para el autor del texto, el príncipe promovido por el pueblo también tiene dificultad. Más dificultad tiene el príncipe promovido por los grandes, pero igual, por el pueblo, promovido por el pueblo también tiene dificultad. Y entre cuantos le rodean, no hay ninguno, o más poquísimos, a lo menos, que no estén prontos a obedecerle. O sea, la mayoría está presto a obedecerle. El príncipe promovido por el pueblo tiene a una mayoría eh, aceptable a obedecerle. Por otra parte, no se puede
con decoro, con vergüenza y sin agraviar a los otros, contener los deseos de los grandes. No se puede contener los propósitos de los grandes, pero contenta uno fácilmente a los del pueblo. Ah, ¿qué dice el autor del texto? El príncipe no contenta a los deseos de los grandes, quizá a unos cuantos, pero no a todos. Pero contenta uno fácilmente los del pueblo, porque los deseos del pueblo tienen un fin más honrado que el de los grandes, tienen un fin más honrado que el de los grandes. Según el autor del texto, el deseo del pueblo, el deseo de los grandes es dominar o no dominar al pueblo. Según el autor del texto, el deseo de los grandes es dominar o no dominar al pueblo. Dominar al pueblo, imponerse, claro, dominar al pueblo, imponerse al pueblo. Y el deseo del pueblo es imponerse sobre los grandes o no permitir dejarse, o no permitir subyugarse, someterse. No ser dominados, claro. El deseo del pueblo es no permitir ser dominados, no ser dominados. Y para el autor del texto, ¿qué propósito es más noble? ¿Qué propósito es más honrado? ¿El deseo del pueblo, que es el deseo de los grandes, que es dominar al pueblo, o el deseo del pueblo, que es no dejarse dominar? Para el autor del texto, ¿qué propósito es más noble, más honrado? El deseo del pueblo, que es no dejarse dominar. El deseo del pueblo. En atención, jóvenes, entonces, y para el autor del texto, el deseo más honrado, el deseo más honrado, el propósito más honrado es el propósito del pueblo. Entonces, para el autor del texto, el príncipe, un gobernante, debe congraciarse con los grandes o con el pueblo. Si para el autor del texto el propósito del pueblo es el más honrado, es el más sincero, es el más noble, con el pueblo. Claro, si para el autor del texto el propósito del pueblo es el más honrado, el más noble, el más sincero, para el autor del texto el príncipe debe congraciarse con el propósito del pueblo. En atención a que los últimos quieren oprimir, los grandes quieren oprimir, quieren someter, y que el pueblo limita su deseo a no serlo. Además, si el príncipe tiene por enemigo al pueblo, no puede estar jamás en seguridad, no puede estar en tranquilidad, porque el pueblo se forma por un grandísimo número de hombres, siendo poco numerosos los magnates. Ah, ¿qué dice el autor del texto? Para el autor del texto, el príncipe debería hacer caso omiso al propósito del pueblo. Un príncipe promovido por el pueblo, un príncipe promovido por el pueblo debería hacer caso omiso a los propósitos del pueblo, al propósito, al objetivo del pueblo, no, porque puede ser que se vayan en contra de él. Y si hablamos del pueblo, estamos hablando de que uno se vaya en contra de él, de que dos se vayan en contra de él, o muchos, varios, si hablamos del pueblo. Muchos, miles, millones, varios. Exacto, muchos, miles, millones, varios. Se pueden ir en contra de él si el príncipe promovido por el pueblo no responde al interés, al propósito del pueblo. Además, si el príncipe tiene por enemigo al pueblo, tiene la seguridad, jamás puede estar en seguridad, porque el pueblo se forma de un grandísimo número de hombres. Siendo poco numerosos los magnates, es posible asegurarse de ellos más fácilmente. Es posible asegurarse más fácilmente de los magnates. Lo peor que el príncipe tiene que temer de un pueblo que no le ama es el ser abandonado por el pueblo. Pero si le son contrarios los grandes, debe temer no solamente verse abandonado, sino también atacado y destruido por ellos. Ah, caray, a ver. Según el autor del texto, si el príncipe promovido por los magnates no responde a los propósitos de los magnates, los grandes, ¿se van a quedar de brazos cruzados? ¿Sí? Ah, tranquilazos por el príncipe que han promovido y que no les está haciendo sus favores. Claro, pueden llegar a destruirlo. ¿Y esto qué implica? ¿Que todo va a ser de manera pacífica o se puede llegar hasta la violencia? Si el texto dice atacado y destruido por ellos,
puede llegar hasta la violencia. Esto implica violencia. Porque teniendo estos hombres más previsión y astucia, emplea bien el tiempo para salir de aprietos y solicitan dignidades, ventajas, favores al lado de aquel al que esperan va a reinar en su lugar. Vamos a protestar ya. A ver, ¿qué dice? La palabra discreción. ¿Recuerdas qué dice aquí? Porque siendo príncipe se haya cercado de muchas gentes que tienen igual o más poder que él, y no puede mandarles ni manejarles a su discreción, no puede mandarles a su poder, a su ejercicio de poder. No puede mandarles ni manejarles a su poder, a su discreción, a su ejercicio de poder. ¿Qué quiere decir discreción? Si dice el príncipe promovido por los grandes, no puede mandarles ni manejarles a su poder, a su antojo, a su ejercicio de poder. ¿Por qué? Porque resulta que los grandes pueden tener igual o más poder que él. ¿Cuál es su respuesta? No, pues no tiene, ¿no? No tiene. Estrellita, elefantito, elefantito, estrellita. Pleno ejercicio de poder, claro. El príncipe promovido por los grandes no puede manejarles ni mandonearles a su ejercicio de poder, a su poder. Me he limitado su poder. ¿Está bien? Esfelante, estrella. Bien, bien, bien. Estamos. ¿Tienes otra alternativa? ¿No? ¿No hay otra alternativa? A ver, veamos. Siguiente numeral. Yo creo que de repente aquí tienen más de una alternativa. La alternativa que mejor resume el texto. Yo creo que aquí de repente tiene más de una alternativa. Por aquí dedito. Dedito. Ah, no tienen otra alternativa. Veo dado, 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 dado. ¿Quién más? Dado. No tienen otra alternativa. A ver, veamos. En toda ciudad, los grandes... un paréntesis, chicos. No sé por qué mi papá siempre habla muy fuerte cuando habla por teléfono. No sé si le escuchan. ¿Le escuchan? Sí o no. Yo sí le escucho aquí que está diciendo. Poco, ¿no? Pero sí se escucha. Habla muy fuerte. Sí. Y la puerta está abierta. Bueno, ya supongo que ya debe terminar de hablar. A ver, ¿qué dice la alternativa D? En toda ciudad, los grandes pretenden oprimir al pueblo. Ah, ok, sí. Mientras que el pueblo busca evitar dicha intención, sí, busca evitar que los opriman. En consecuencia, ambos sectores de la población designan a un príncipe allegado a sus intereses. Ah, sí, eso es cierto. Los grandes que promueven al príncipe van a buscar sus intereses. El pueblo que promueve a un príncipe van a buscar su interés, que es evitar que se les domine y que esté dispuesto a contentar sus propias aspiraciones a costa de la clase contrincante. Claro, el príncipe sometido por los grandes va a tener que responder a las necesidades, a los propósitos, a los intereses de los grandes, en contra del pueblo. Y el pueblo que promueve el príncipe, ese príncipe, claro, de quienes lo eligieron. Exacto, ese príncipe va a tener que responder a los intereses del pueblo, obviamente en contra de los intereses de los magnates, porque ese príncipe va a proteger al pueblo. Ese príncipe promovido por el pueblo, su propósito es proteger al pueblo y evitar que los grandes los dominen. Entonces, ese propósito va a ir en contra de los grandes, porque sabemos que el propósito de los grandes es dominar al pueblo. Está bien, si tienes otra alternativa, me avisas. Ah, caray. Sí, sí, está bien. Dedito, dadito. Sí, estamos bien. Me avisan, ¿no?
¿No hay dudas? A ver, 13. 13, 13, 13, 13, 13, se deduce que el poder de un gobernante de una nación. Para el autor del texto, ¿qué le conviene a un gobernante? ¿Responder a los intereses de los magnates o para el autor del texto, qué propósito es más noble? ¿Qué propósito es más real, honrado? ¿El propósito del pueblo o el propósito de los magnates? Del pueblo. Exacto, ¿no? Según el autor del texto, el propósito del pueblo es un propósito más honrado, noble. Entonces, para el autor del texto, el propósito de un príncipe, de un gobernante, debería ser contentar los deseos del pueblo, es decir, evitar que sean dominados, protegerlos, porque para el autor del texto ese es el propósito más noble, más honrado. Baby, 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 baby. Es incompatible con el texto afirmar que las pretensiones de los magnates. Jóvenes, una consulta. Los propósitos, las intenciones de los magnates es darle importancia, darle relevancia, darle reputación al príncipe. Ese es el propósito de los magnates, las pretensiones, los intereses de los magnates, darle relevancia, darle reputación al príncipe. No, exacto, Sonia, quieren dominar al pueblo. Ese es el propósito de los magnates. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Es incompatible con el texto afirmar que las pretensiones de los magnates, incompatible que las pretensiones de los magnates, Estrella, Efelante, a ver, tienen como objetivo final reputar al futuro príncipe. No, exacto, ese es incompatible, esa es incompatible. Incompatible que como objetivo final tengan la intención de reputar, de darle reputación al príncipe, al futuro príncipe, no. Su objetivo final es dominar al pueblo, ese es el objetivo de los grandes. Ese es el objetivo de los grandes, no darle reputación al pueblo. Última pregunta, ya terminamos con la pregunta